Sin duda alguna, el mundo paranormal genera mucho interés y curiosidad en las personas, inclusive el área de los símbolos paranormales, ya que muchas personas piensan que algunos símbolos que son del bien piensan que hacen parte de sectas satánicas y viceversa. Y en este video le quiero dar un estudio a estos símbolos y aclarar definitivamente a qué hacen parte algunos. Yo soy Andrés y bienvenidos a Dark TV. El primer símbolo al que vamos a estudiar es el Cruz Tau, también llamado la Cruz de San Antonio, la Cruz de Santa Tecla. Es una figura emblemática en forma de T y que habitualmente se representa con los extremos de sus brazos ampliados. Es un símbolo empleado por la orden franciscana como signo distintivo en los brazos de sus diferentes organizaciones. Este símbolo también es considerado del dios Matras de los persas y de Anyars de la India. Para estas personas, Matras era un ángel de luz o de luz celestial como se le conoce. Es usado por modernos masones como símbolo de la T cuadrada. Hay que recalcar que Lucifer significa ángel de luz. La cruz Tau además representa al dios Sol, a Tammuz, y es la babilónica representación de la cruz actual. Aquí viene uno de los símbolos que más se confunde, el hexagrama. Muchas personas piensan que este símbolo es usado en rituales satánicos y todo este tipo de cosas relacionadas al esoterismo, pero en realidad el símbolo llamado Anillo de Salomón es una representación gráfica de la unión de dos triángulos invertidos. Representa las dos naturalezas humanas, la materia y el espíritu que están entrelazados. Este símbolo es uno de los más potentes usados en los poderes de las tinieblas, aunque generalmente se le reconoce como un símbolo de identidad judía, también es utilizado en otros contextos históricos, religiosos y culturales. Por ejemplo, en el Islam y en religiones orientales como también el ocultismo. El pentagrama invertido. Este sí es un símbolo de maldad y ocultismo. Se puede confundir fácilmente con el anterior que acabamos de estudiar, pero es completamente diferente. A ver, este símbolo simboliza la estrella de la mañana, nombre que Satanás ha tomado para sí mismo. Es usado en la brujería y rituales ocultos para conjurar espíritus de maldad. Puede estar dentro de un círculo o no, pero de cualquier manera representa a Satanás. El pentagrama ha sido asociado desde hace muchos años como el misterio y la magia. Este símbolo sin duda es el más reconocido por todos los seguidores de la tradición pagana y es tan antiguo que su origen preciso se desconoce por completo. Ha sido utilizado desde épocas remotas como talismán de protección para utilización masiva y de hecho su imagen más popular proviene del satanismo. El Yin Yang. Nadie se esperaría que este símbolo estuviera aquí. Pero bueno, según el taoísmo, es un concepto fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el universo. Este símbolo describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, así como se dice la luz y oscuridad, sonido y silencio, calor y frío, etcétera, etcétera. El Yin es considerado un principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción, o sea, todo lo negativo y lo malo. El Yang es todo lo contrario, un principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración, y todo esto conjunta a la luz y todo lo bueno. Todo esto describe la lucha constante del bien y del mal. Sin embargo, según la cultura china, el bien y el mal son solo uno. El símbolo resulta ser especialmente atractivo por parte de personas que creen en las enseñanzas de la nueva era. Pero ¿ustedes qué opinan? Un símbolo que no podía faltar era la cruz invertida. Es originalmente uno de los símbolos claves en la Iglesia Católica porque San Pedro murió en una cruz con la cabeza hacia abajo. Sabemos que San Pedro dijo que él no era digno de morir como su maestro en una cruz, que si así lo hiciese, esta debería ser una cruz invertida, pues no se consideraba merecedor del privilegio de morir como un Señor, como Jesucristo. De este modo, la cruz invertida pasó a ser un símbolo de humildad,
del apóstol Pedro. Este dato lo tenemos de las obras de Tertuliano a fines del siglo II y por órdenes de Eusebio. Estos orígenes sostienen que Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza hacia abajo, con el mismo deseo de sufrir. Y atentos porque ya mismo vamos a descartar una de las teorías conspirativas que dicen que Juan Pablo II es el anticristo. Pendientes. Al morir en una cruz invertida, esta pasó a ser un símbolo de San Pedro, que por cierto, Pedro fue el primer papa ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. Por ese motivo la silla donde está sentado el papa en el monte de las bienaventuranzas muestra una cruz invertida en un respaldo. El papa es el sucesor de San Pedro. Atentos, ya que todo esto generó controversias cuando personas desinformadas observaron imágenes en las que el Papa Juan Pablo II aparecía sentado en dicha silla, con una cruz invertida a sus espaldas. Rápidamente la gente empezó a circular la idea de que el Papa vigente era el mismísimo anticristo, cuando realmente representaba el legado que San Pedro había dejado al ser la piedra angular sobre la cual se fundó la Iglesia Católica. Así que todo este tiempo las personas han creído que la cruz invertida es un símbolo de satanismo, cuando en realidad es un símbolo de humildad del apóstol Pedro. Hay que estar muy atentos. Baphomet. Y ojo porque este símbolo, que aparentemente, como ya lo ven en la imagen, se relaciona con el ocultismo, el satanismo y todo lo malo, está muy relacionado con Mahomet, alguien que es de la religión islam, ya que hay varias teorías sobre el origen del nombre de Baphomet. La explicación más común afirma que es una corrupción del francés antiguo del nombre Mahoma, el profeta del Islam, Mahomet. Durante las cruzadas, los caballeros templarios permanecieron durante largos periodos de tiempo en los países de Oriente Medio, donde se familiarizaron con las enseñanzas de la mística árabe. Este contacto con las civilizaciones orientales les permitió traer de vuelta a Europa los fundamentos de lo que se convertiría en el ocultismo occidental. La afinidad de los templarios con los musulmanes condujo a la iglesia a acusarlos de la adoración a un ídolo llamado Baphomet. Así que, como les dije, algunos vínculos plausibles entre Baphomet y Mahoma. Me guardé para el final la mayor sorpresa de todos, que sería con la sabástica o rueda de sol. Muchos de ustedes lo están relacionando con Hitler, con el nazismo, con todo lo que pasó en esos años. Pero ¿qué pasaría si les digo que este símbolo representa el curso del sol en los cielos? También representa el poder del boomerang, así como todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que hace se devuelve. Muy sorprendente, y ya les voy a contar toda la historia acerca de esto. Algunos autores demostraron que el símbolo no fue creado en esta era, sino aproximadamente, y ojo porque les va a volar la cabeza, en el siglo V a.C. E incluso dicen que pudo haber sido anterior. Los visnuistas dicen que la esváltica está eternamente dibujada en una de las 4 manos del dios Vishnu. Es un símbolo religioso antiguo usado mucho tiempo antes de que Hitler tomara el poder, como les dije antes. Ha sido usado en inscripciones budistas, monumentos celtas y monedas griegas. ¿No les parece increíble que un símbolo y muchos anteriores asociados a maldad estén tan asociados a cosas buenas, cosas de luz, como se les pueda decir? Increíble. Si les soy sincero, yo quedé un poco impresionado al descubrir que muchos símbolos como la cruz invertida y muchos otros que casualmente se les confunde con ser símbolos de satanismo y ocultismo, en realidad guardan una presencia de algo bueno, o que su origen está asociado con cosas muy buenas como la cruz invertida, que es símbolo de la humildad. Increíble. Si a ustedes les gusta este tipo de videos, les recomiendo que se pasen por mi canal, donde ya tengo muchos otros, donde ya he hablado de temas paranormales, de misterio, crímenes sin resolver. Todo lo relacionado al misterio lo tienen en mi canal. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.